Y a continuación vamos a hablar sobre los distractores hablados. O sea, cuando estés escuchando a un nativo, ellos van a cometer estos, no sé si llamarlo errores, pero vas a encontrar algo que se conocen, por ejemplo, como muletillas. Y las muletillas son conocidas en inglés como fillers, vocalized pauses, que son como pausas habladas, por así decirlo, y fillers son como rellenos, esos son las muletillas, y son palabras o sonidos que se utilizan de manera frecuente en la conversación, a menudo de forma inconsciente, para ganar tiempo mientras se piensa en lo que se va a decir a continuación o para mantener la atención del interlocutor. Y algunas de las distracciones, que son estas muletillas que vas a encontrar en inglés, son, por ejemplo, cuando digan like. Por ejemplo, el like en California se usa un montón. Like, todo es like. Estás hablando y de repente alguien dice like. Y eso te puede confundir porque like significa un verbo también. Entonces tienes que tener cuidado con este tipo de muletillas. Y este like no se traduce como verbo en sí, sino que está simplemente pensando. Eso indica el you know, por ejemplo, también es como que estuvieran diciendo un nosotros pensamos con un o sea, también, you know, o sea, eh, y well significa bueno, well, pero a veces se usa estos como muletillas, se van a usar como muletillas. El so, por ejemplo, so, cuando alguien empieza a hablar en inglés dice so, que significa bueno, eso es lo que significa el so. Así que también, y se usa un montón. Kind of, también, por ejemplo, lo vas a escuchar a menudo, kind of, cuando no estás seguro de la palabra que estás buscando, dices kind of primero, como tratando de rellenar, y recién dices la palabra que quieres decir. Es como el auto, ¿se entiende? Así que esa es la forma en cómo tienes que pensar en estas palabras. Puede significar también un por ejemplo, este kind of, o kinda, también pueden decir kinda, sorta o sort of, pero normalmente sorta. Y también están pensando simplemente. I mean, o sea, podría traducirse incluso. Y si no, simplemente piensen que están pensando en voz alta. Again, como dije, por ejemplo. O sea, están pensando en voz alta. Esa es la forma en cómo tienes que pensar con respecto a las muletillas. Y hay otras más, pero aquí te dejo algunas que son bastante comunes. Y otros distractores también pueden ser las partidas en falso. ¿Qué significa eso? Cuando uno está hablando, normalmente dice, supongamos, una oración, supongamos it is, que es el it más el verbo is, y ahí tendríamos un sujeto y tenemos un verbo, pero a veces no termino de decir la idea y cambio completamente la idea, o sea, digo otra oración que no necesariamente van a incluir a ese sujeto y a ese verbo. Entonces, en ese caso, estoy teniendo una partida en falso. Y eso es muy común en inglés. No pienses que los nativos hablan de forma perfecta, o sea, ellos hablan perfectamente, pero no piensan perfectamente. Y cuando uno está pensando y hablando al mismo tiempo, vas a tener muchas partidas en falso, o varias al menos durante una conversación. Así que esas partidas en falso no trates de traducirlas. Lo importante es que entiendas que si es que tiene un verbo, tiene que tener también alguna especie de complemento después. Así que ellos van a tener entonces partidas en falso que pueden empezar a decir, I think we should go to the... Oh, you know, Mary actually said... Y después cambio de tema. Estaba tratando de decir algo y de repente cambio de tema. Esas son las partidas en falso y créeme que son muy comunes. Es como que cambias de opinión, pierdes el hilo de pensamiento y yo lo hago como profesor, me pasa a mí, nos pasa cuando estamos hablando en público, les pasa a los nativos en inglés.
Así que esto es muy común. Así que partidas en falso son simplemente oraciones incompletas o mal construidas que después terminas cambiando de idea y saliéndote incluso del tema en sí puede ser. Esas son partidas en falso, así que ojo con eso. Lo otro es que al principio, sobre todo cuando estés escuchando y tienes nivel básico, por ejemplo, te va a costar entender los nombres, las ciudades, las cifras, que son los números, eh, y eso es muy normal, no te centres en esas cosas. Lo importante es que entiendas el mensaje en sí, ya sea que tengas incluso nivel intermedio. Al principio no te enfoques en los nombres, las cifras, las ciudades exactas, sino que simplemente en la idea en general, el mensaje. Eso es lo que importa. Pero estos son como distractores, que serían las muletillas, las partidas en falso y los nombres y cifras que vas a encontrar cuando estés escuchando en inglés.